Om Shri Sai Mahimatmane Namaha. Om Shri Sai Maheshwara Swarupaya Namaha. Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz. Y decimos, me esfuerzo por comprender que la voluntad al bien se exprese a través de mí. Me esfuerzo por comprender que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. Me esfuerzo por colaborar, que el maestro de mi vida, el alma, y aquel a quien trato de servir, puedan enviar su luz a otros por mi intermedio. Pronunciamos una vez la palabra sagrada. Y pasamos al compartir de hoy. Buen día para quienes están presentes, buenas tardes, buenas noches, para quienes nos ven en diferido. Acá estamos de nuevo, encendiendo la llama y sosteniéndola. Bueno, quería saber primero, antes de pasar a la lectura, si hay algún comentario, alguna pregunta, ya sea sobre los textos o sobre algún tema que les esté preocupando o las esté interrogando. Hola, buen día, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Nilda, hola, Lourdes. Hola. Yo estuve viendo la clase pasada y me surgió alguna duda en el momento, ahora no me la acuerdo, con respecto a los viajes astrales. Pero bueno, sé que ahora continúa la lectura, Sí, ahora seguimos, sí. entonces voy a esperar a ver si surge algo y si no voy a volver a mirarlo y después cualquier cosa consulto en el grupo. Sí, cómo no, y el tema que estamos tratando es facultades psíquicas, ¿no? Que va bastante más allá de Sí, lo que está se... hermoso este capítulo, me encanta. Sí. Bueno, cualquier cosita si surge puedes interrumpir. Gracias, Nilda. Buenos días a las dos. Hola, Lourdes. Este, quería yo, fíjate que estoy haciendo yo medito, pero ahorita estoy haciendo unas meditaciones, bueno, la del jueves y la del domingo, pues la de la jerarquía del dinero y la del Cristo, pero 2 días más estoy eh, meditando yo sola, sin guía ni nada. Y estoy haciendo unas meditaciones que está mandando Rosario sobre la gran invocación que me gustó bastante. Ella tiene una voz así como muy tranquila, te da así como mucha paz. Y el otro es el de la meditación dinámica. No, está bien, ¿verdad? No tengo ningún. ¿Cuál es la meditación dinámica? Y la de la meditación sobre la gran invocación. Ajá. Sí, sí, toda, digamos, como ya sabemos, en el camino, siempre que estemos del lado de la luz, todo está permitido. Si a ti te sirve experimentar con otras meditaciones, está muy bien. Tratando siempre de que no sea o sea, nosotros proponemos acá una meditación matinal, tratando de continuarla
en alguna medida porque es el camino trillado, ¿no? A veces por las formas actuales que tenemos en el mundo moderno, llamemos, eh, tendemos a hacer muchas cosas y a aburrirnos, entre comillas, por la repetición. Lo que intentamos con la repetición es que no sea repetición, que cada momento, cada vez sea como nueva, ¿no? Si en algún momento sentimos que la estamos haciendo mecánicamente por cumplir, bueno, cambiemos o dejemos de hacerla por un día o empecémosla de nuevo ese mismo día. Eh, Creo que esa es una estrategia que yo uso, que es cuando noto que se ha mecanizado, empiezo de nuevo. Entonces, como no es agradable empezar de nuevo, la atención se mantiene con más persistencia, digamos, porque está como ahí la consigna de que si me distraigo, empezar de nuevo. Bueno, en el camino cada uno va encontrando las estrategias que considera más adecuadas. Es más fácil con la parte escrita porque hay mucha información y uno va pispeando aquí, va profundizando allá. Con la meditación suele ser la parte más desafiante porque por nuestra cultura, digamos, es muy poco, a ver un momentito que voy a admitir. Ahí está. Ahí es muy poco, muy poca práctica de estar en silencio o estar con una palabra, una frase clave. Así que sí, siempre todo lo que sea experimentación dentro del campo está correcto. Por experimentar, porque te digo, 2 días la hago yo sola y pues a veces puedo meditar fácilmente, a veces no. Pero bueno, eso es normal, eso no me preocupa. Nada más es que no estoy en el otro grupo porque creo que van demasiado adelante y todavía me falta a mí solidar esta parte que he tomado contigo ya casi 2 años. Ya casi 2 años, sí, Casi sí, sí. dos años, sí. Por supuesto, somos muchos menos que al principio, sobre todo en las presencias. Pero bueno, eso es lo que sucede, o sea, la perseverancia se da no porque las personas sean mejores o peores, sino porque el llamado interno es mayor o menor. Y hay Claro. personas que no se sienten como para dar continuidad. Y eso está bien, sucede en todos los campos, en todos los grupos, salvo en aquellos grupos que ya están consolidados con gente que ya ha tomado la decisión, pero todos ustedes han empezado desde, si bien traían alguna búsqueda, si no, no lo hubieran podido sostener, pero esta es una propuesta bien desafiante, larga, permanente, así que está muy bien. Todos los son bienvenidos, sean que den continuidad o no. Yo por la cantidad de visitas al YouTube noto que hay algunas personas que vienen de vez en cuando. Y bueno, aprovechan lo que pueden. Bien, bienvenida Alejandra, ¿no? Alex Lara es Alejandra, ¿verdad? Bueno, no nos escucha o no puede abrir el micrófono. Bienvenida de todos modos. ¿No es Ivonne, Nilda? Alex Lara, no. Alex Lara es Alex Lara, siempre estuvo como Alex Lara, pero hace tiempo que no venía. Ah, ok, ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el texto. Estábamos en el capítulo, está un poco chica, ¿la ven ahí o voy a cambiarlo? Se ve bien. Bueno, estábamos en el capítulo Facultades Psíquicas y Vicente nos había dado dos ejemplos, uno personal, donde mostraba cómo las facultades psíquicas superiores vienen cuando son necesarias, ¿no? Y a veces vienen sin llamarlas. Por ejemplo, él tuvo esta experiencia en, durante el sueño y ahora va a explicar de dónde vino el poder
para esa experiencia. ¿Se acuerdan, no? La de los pájaros que soltó durante el sueño. Ahora Sí, bien, sí. prescindiendo de lo interesante de tales experiencias psíquicas, ¿es este el verdadero campo de actividad de un discípulo espiritual de la nueva era? He dicho en vastas ocasiones que el discípulo prescinde voluntariamente de ciertos poderes y facultades en aras de un destino espiritual de orden superior. Acá voy a hacer una pausa porque el párrafo es largo. Prescinde, o sea, aun cuando tenga esas capacidades por determinada conformación de su estructura psíquica, por su historia de vidas, las descarta porque esto se convierte como en un ancla, estas experiencias, ¿no? A veces tales facultades y poderes, acá está, ¿ves? Se convierten sutilmente en un lazo que nos mantiene atados a las cosas superficiales de la vida fenoménica. Recuerdo al respecto una anécdota en la vida de aquel santo varón que se llamó Ramakrishna. Había enviado a su discípulo Narendra a experimentar solo, durante unos meses fuera de su rama, en contacto con las gentes y con los problemas de la vida social. Cuando regresó a la rama, cumplida la finalidad que el maestro le había sugerido, le preguntó este: Dime, oh Narendra, de todas tus experiencias durante tu ausencia, ¿a cuál concedes tú más importancia? Respondió Narendra: Al pasar por Benares, allí donde se estrecha el Ganges, había una balsa que transportaba a los viajeros de uno al otro lado del río. Se acercó un viejo peregrino y suplicó a los barqueros que le llevasen a la otra orilla, pero que no tenía con qué pagar su pasaje. Los barqueros no solo no le concedieron un sitio en la balsa, sino que incluso se mofaron de él. Entonces, el viejo peregrino se postró en el suelo e invocó a la Madre Divina. Seguidamente, penetró en el río y comenzó a andar por encima de las aguas sin sumergirse. Así llegó a la otra orilla ante la admiración de los barqueros y de los demás viajeros de la balsa, que no cabían en sí de tal prodigio. Interpeló nuevamente Ramakrishna a Narendra. ¿A estos prodigios concedes tú tanta importancia? Veamos, ¿a cuánto ascendía el precio del pasaje dentro de la balsa? Respondió Narendra: a 2 rupias, maestro mío. Pues bien, querido Narendra, dijo el gran Ramakrishna, tal exactamente es el precio del prodigio realizado por el viejo peregrino. Entonces, esta enseñanza, digamos, nos muestra cómo los fenómenos nos llaman la atención, que en algún momento pueden ser, digamos, despertadores, ¿no? Cuando la persona está muy ligada al mundo físico, al mundo material y tiene alguna experiencia de conexión con el astral, hasta puede ser útil, porque empieza a pensar un poco más allá de lo que se puede ver y tocar. Pero ya cuando estamos en el camino, esto es absolutamente inútil, porque como todavía no estamos, como decíamos la vez pasada, en los planos superiores de nuestro camino, no hemos llegado a algún tipo de iniciación que nos permita realmente estar conectados desde el plano mental, lo que hacemos es cultivar el jardín del astral. Y esto no solo es peligroso porque puede traer experiencias eh, negativa, sino que es más peligroso aún porque es falso, puede tener, o sea, las experiencias existen, eso no es lo falso es que nos mantiene atados al mundo fenoménico, al mundo astral, y mucho más cuando nos dejamos presionar o cuando lo buscamos. Una cosa es cuando sucede y otra cosa es cuando lo buscamos. Por ejemplo, decíamos el caso la vez pasada de la gente que va a un supuesto medium, bueno, hay tormenta por acá, a un supuesto medium a buscar comunicarse con su familiar muerto.
esto tiene varias aristas negativas. Por un lado, que está el supuesto medium está siendo presionado para lograr algo que se tendría que dar en todo caso naturalmente. En segundo lugar, porque a los muertos hay que dejarlos que sigan su camino, por supuesto, para que preparen hagan su recapitulación y preparen su próxima encarnación. Y en tercer lugar, porque lo más probable es que sea algún duendecito travieso que está respondiendo desde el astral para engañar a los presentes, ¿no? Déjenme que vea el chat. Ah, Alex, es Alejandro. Siempre tenía esa duda cuando veía la planilla. Bueno, bienvenido Alejandro, dice que es hombre. ¿Alguna pregunta o comentario? O sea, el valor que le da el maestro a esta experiencia es 2 rupias, que la rupia es una moneda, era una moneda absolutamente pequeña. Entonces, acá continuamos con este párrafo y después me comentan si hay algo para preguntar o comentar. Me pregunto si no les asignamos también nosotros demasiada importancia a las facultades psíquicas y si no exageramos en demasía el valor de tales experiencias frente a esta edad singularmente técnica que estamos viviendo. Olvidamos con frecuencia que la edad de Acuario en la que paulatinamente nos vamos introduciendo es profundamente mental y que la mente humana ha de cobrar un valor especialísimo como centro de contactos con fuentes de energía espiritual y de experiencia humana de las que ni siquiera remotamente somos capaces de sospechar. O sea, necesitamos tener la paciencia para esperar que se vayan desarrollando naturalmente estas facultades y no, por un lado, no buscarlas y si las tenemos, no cultivarlas, ya que la experiencia va a ser en el plano mental, no solo eso, sino que va a ser para un servicio, no como experiencia interesante o para diferenciarnos de los demás, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Hay, por otra parte, y esto es evidente en la mayoría de las personas psíquicas, especialmente en los mediums, un fondo de orgullo y autosuficiencia que acrecienta la confusión y el peligro en que viven sumergidos. La mayoría se consideran superiores a los demás cuando analizan sus facultades psíquicas o mediúmnicas, es decir, las cosas que ven, los sonidos que oyen, los guías que les protegen, olvidando esto es importante. Acá hay un problema de redacción, es decir, las cosas que ven o los sonidos que oyen. La mayoría se considera superior, eso es lo importante, ¿no? Olvidando, y esto es importante, que nuestros remotos antepasados, más allá de las fronteras de lo que llamamos prehistoria, poseían ya y utilizaban estas facultades psíquicas y estos poderes supernormales. Mejor sería, no obstante, calificarles de anormales. Y que los salvajes y los animales domésticos, el perro, el gato, el caballo, son asimismo psíquicos y que ven y oyen cosas del mundo etérico y del astral inferior que nosotros, personas civilizadas, no podemos percibir pese al elevado desarrollo de nuestra inteligencia. Es decir, está clarísimo, digamos, la conexión que habitualmente se realiza, por un lado, despierta este orgullo o esta autosuficiencia en las personas que la muestran, que si fueran reales no la mostrarían, si fueran de las facultades psíquicas superiores no las mostrarían, salvo para dar servicio. Y por otro lado, los atlantes y hoy en día los animalitos domésticos tienen una conexión con el etérico y el astral que nosotros no tenemos habitualmente porque estamos desarrollando el mental. Entonces, naturalmente, la experiencia vital, el proceso de evolución que hemos llevado, va dejando esas conexiones de lado porque está entregado a un camino superior,
que es el desarrollo de la mente con sus poderes que se van desarrollando naturalmente. Entonces sí podemos aprovechar los poderes que ya tenemos, que son los poderes de la visualización, de la meditación, del compartir, del dar servicio y no buscar fenómenos raros como si eso fuera un sinónimo de evolución, que no lo es. ¿Alguna pregunta o comentario? Acá, como ya manejamos el tema de los planos, se dan cuenta que esta conexión es con el etérico, o sea, con el mundo de la luz, del aura, y con el astral, generalmente con el bajo astral. Por eso hay muchos cascarones o hay muchos seres que todavía no se han podido elevar porque están muy pegados a la vida en la tierra. Entonces es una verdadera confusión. Sí, Lourdes, adelante. Dices que, por ejemplo, los gatos, los perros, los caballos tienen alguna comunicación, una conexión, no comunicación con el etérico, con el astral. Cuando nosotros trabajamos la visualización, la meditación, el servicio, estamos conectándonos también a eso sin llegar a esto que estábamos hablando antes de ser mediums o de ver cosas que no vemos, no las estamos viendo, nada más las estamos actuando. No, claro, porque nosotros cuando vamos, lo primero que hacemos es alinear el físico, el emocional y el mental, de allí vamos a la conexión con nuestra alma, por lo tanto estamos intentando, logramos lo que logramos, desde el mental superior, por lo tanto estamos desde el lugar en el que hay que estar, aunque no veamos nada, aunque no veamos a Jesucristo bajando por la escalera, nosotros estamos en el lugar correcto, que es el desarrollo de la conexión con el alma y desde allí, desde el mental superior, trabajar para el bien, ¿no? Para la salud, para la paz, para lo que estamos necesitando como humanidad, ¿no? Por supuesto, Jesús tuvo que hacer determinados milagros desde el plano, por supuesto, desde la conexión con la divinidad, porque en esa época, digamos, la población tenía un determinado nivel intelectual y por lo tanto, y aparte estaba muy difundida determinado tipo de religiosidad. Él estaba cambiando de era, por lo tanto necesitaba mostrar algunos milagros un poco para atraer, pero sobre todo para que su propia capacidad se mostrara al vulgo, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que eso existió, pero nosotros cuando hacemos lo nuestro, respondiendo a tu pregunta, estamos intentando hacerlo desde el lugar correcto, o sea, desde el mental superior, para eso nos alineamos, para eso nos alineamos, para eso conectamos con el alma. Entonces vamos bien. Gracias. Nada. Estas consideraciones deben hacernos pensar. Vistos los poderes psíquicos tal como los conocemos, es decir, en su inferior cualidad astral, aparecen desde el ángulo esotérico de la vida como un fenómeno de regresión, de vuelta al pasado, pese a la importancia que le asignan los profanos del mundo oculto y en general todas aquellas personas de tipo mental corriente interesadas en esta clase de comunicaciones. Este sentido de importancia se centra preferentemente en la actitud psicológica de autoglorificación de la mayoría de los medios. Entonces acá hay una casi certeza de que los medios, por más que tengan, seguramente tienen algún deseo de dar servicio, pero hay una glorificación de la personalidad que es justamente lo que no buscamos, ¿no? Lo que no debemos buscar. Si iba a decir algo. Bueno, es sobre Atlántida, pero vamos a terminar el párrafo. Me pregunto, después de un sinnúmero de observaciones personales, si hay algún medium del tipo al que nos vamos refiriendo que no pretenda estar guiado o protegido por alguna insigne personalidad del pasado o de altísima valoración religiosa, como el Maestro Jesús, la Virgen María, Santa Teresa, San Pablo, Sócrates.
a veces el maestro Saint Germain, habrán visto en las redes también. Conozco a un señor que pretende estar en comunicación constante y directa con Napoleón Bonaparte, como enormes campanas vacías y sin resonancia alguna, tienen que citar nombres muy importantes para que el vulgo les dedique su admirada atención. La humildad, esta perla preciosa de la virtud espiritual, brilla por su ausencia en la personalidad de estos médiums, que generalmente se autodefinen como transmisores de la voluntad divina. En realidad son personas que viven más en el pasado que en el presente. Su manifiesta inadaptación al ritmo mental dinámico de nuestros tiempos crea en ellas profundas perturbaciones psíquicas y alteraciones físico-orgánicas de orden sensible, y tal como he dicho anteriormente, son un verdadero problema social, un peso muerto que impide la elevación de un sinnúmero de almas. Si observamos con atención, podemos percibir inclusive que aún estas personas que aparentan muy buena intención y tal vez la tengan, eh, nos traen soluciones poco probables, digamos, ¿no? Como la salvación a partir de los pleyadianos, y al mismo tiempo no nos dicen gran cosa. O sea, hay algunas personas, algunos medios, supuestos medios que vienen publicados, que hace décadas que están diciendo lo mismo. Y son contenidos bonitos, de cambio, de amor, de trascendencia, pero en realidad no hay un mensaje profundo y tampoco está basado en fundamentos. Entonces, el fundamento es que ellos se comunican. Entonces, yo creo que ustedes, todos nosotros, tenemos la suficiente capacidad, el discernimiento suficiente como para darnos cuenta de esto. Lo que pasa es que a veces queremos que alguien nos diga, ¿no? Que nos cuente, que nos diga cómo van a ser las cosas, que nos den soluciones mágicas en el sentido más burdo de la palabra. Y la magia necesitamos hacerla nosotros, participar en la sanación a través de la magia organizada planetaria. Y la conexión la necesitamos hacer nosotros como parte de nuestro camino. Indudablemente existen verdaderos mediums, nunca he negado esta contingencia. Existen muchas personas de buena fe dotadas psíquicamente para recibir y transmitir mensajes y comunicaciones del mundo astral. Noten que decimos mundo astral. Quisiera significar una vez más que para poder establecer relación y contacto con un verdadero ser superior, ya sea un poderoso deva o un alto iniciado del mundo espiritual, se precisa una elevada capacitación mental, entendiendo por ello no una mente muy sobrecargada de conocimientos, sino muy sencilla y amante de la síntesis, así como una exquisita educación interna y un elevado y recto propósito de vida. Deberé decir y repetir muchas veces que el verdadero hombre espiritual, Dios en nosotros, o esta divina entidad que llamamos alma o yo superior, solo puede ser positivamente contactada a través de la mente y no a través del cuerpo de los deseos y de las emociones. La mente, plenamente ejercitada y exquisitamente vulnerable, es el único instrumento de comunicación con los seres superiores de la humanidad, previamente a la consciente relación con el yo superior. Previamente tiene que darse la consciente relación con el yo superior y el debido enfoque interno. O sea, esto no conquista multitudes, la verdad. Ni Vicente ni el maestro Dualcool nos venden espejitos de colores, nos dicen cómo son las cosas. Es paciencia, es perseverancia, es el contacto con el alma lo que necesitamos buscar. Ahora, puede pasar que en algún momento durante el sueño, con alguna experiencia, uno tenga atisbos de ese contacto. Como no sabemos
hasta dónde esos contactos son de qué plano son. Simplemente los guardamos como una experiencia más. No descartar ninguna experiencia, pero sobre todo no buscar el contacto fenoménico, ¿no? O sea, tratar de hablar con alguien o de ver o de escuchar, ¿no? O sea, hay muchos supuestos medios que escuchan, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea su propia voz, pero siempre va a ser con nuestra propia voz. Pero de todas maneras, esa escucha viene del bajo astral, probablemente del bajo astral. Puede pasar también que sea desde planos un poquito más elevados del astral, por eso son muy bellos algunos, pero igual son del astral, son capacidades que ya tenían los atlantes y que utilizaron mal, pero en esa época el desarrollo era justamente el del plano astral. Entonces era una desviación, pero dentro del desarrollo que estaba previsto, que era el desarrollo del plano astral, de las capacidades del mundo emocional en su máxima expresión. Ahora estamos en otra etapa, estamos muy comprometidos en el desarrollo del mental. En el primer sistema solar ya se desarrolló el mental concreto, la inteligencia activa, y en este sistema solar estamos buscando el amor, pero el amor como a través de la conciencia del alma, ¿no? No el amor sentimental, sino el amor sabiduría, es decir, el amor inteligente, el amor que incluye el conocimiento verdadero. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Linda, yo. Sí. Bueno, yo ya lo conté, no sé si vos te acordás, que a mí me pasa, no solo cuando estoy meditando, a veces cuando estoy durmiendo, que me despierto, salgo al astral. No lo hago voluntariamente. A veces me asusto eh, y, y me pasan cosas que me doy cuenta que no estoy muy consciente, muy cuerda. Entonces siempre tengo esa duda, si lo sueño, si lo imagino o si realmente me pasa. Em, por ejemplo, salgo y me veo yo durmiendo. A veces me asusto y ahí al toque es como que, bueno, ya abro los ojos y digo, ¿eso fue un sueño? ¿Será verdad? A veces me pasa que vuelo. A veces me pasa que me pasan cosas locas, psicodélicas. Entonces siempre tengo esa duda, pero yo, a su vez, estoy totalmente consciente que estoy despierta, porque digo, estoy escuchando el celular. Por ejemplo, si me acuesto con algún podcast o escuchando algún mantra, lo sigo escuchando y digo, estoy despierta, pero no estoy en mi cama, pero no estoy en mi cuerpo. No solo me asusta, sino que me confunde un montón y la verdad que no sabría cómo manejar esta situación cuando me pasa. La otra vez me pasó algo muy, pero muy desagradable, que sentía que se me movía la cama, que me levantaban de los pies, como que una fuerza muy superior me levantaba de los pies y yo quería hablar y sentí una mano que me apretaba la boca, que yo sé que se llama parálisis del sueño. Eh, y me quedé tranquila, empecé a pedirle a los ángeles, a los devas, empecé a pedir a los maestros que me ayuden y se fue pasando. Pero bueno, en estos casos yo no sé nunca si es mi mente o si estoy soñando, porque siempre me pasa la noche, obviamente, cuando estoy en la cama. Sí, Esa es mi pregunta. no podemos saber, pero lo más probable es que también debido a muchas experiencias estresantes que tuviste en la última etapa, tu ser de luz, digamos, tu aura, esté demasiado vulnerable. Entonces, se presta, aunque tú no lo haces voluntariamente, se presta a estas experiencias de tipo astral, evidentemente son astrales, pero como bien dices, lo importante es que estás despierta, o sea, ahí está todavía tu conciencia que puede retrotraer estas experiencias, no buscarlas, por supuesto, tampoco asustarse porque no hay ninguna entidad que pueda tenerte de los pies, no hay ninguna entidad que pueda taparte la boca.
son sensaciones, son experiencias astrales, y si llega a aparecer un ser o llegas a ver, o inclusive por tu estilo de sensibilidad, sensible, o sea, tu experiencia es sensible, entonces tú te comunicas con tu alma, esa es la idea, o con tu ángel. Y a ese ser que te está tapando la boca, entre comillas, le dices, por favor, te vas. No hay ningún ser del bajo astral que pueda quedarse si nosotros le pedimos que se vaya. Sí, Inclusive, perdón, yo lo hago, pido y le ordeno que se vaya. Y de a poco voy tomando conciencia, pero al mismo tiempo voy escuchando un celular y yo siento como que lo agarro al celular para apagarlo y el celular es largo, largo, que llega al techo, entonces me doy cuenta que estoy en un sueño, es toda una confusión. ese Me momento, pasan, estás en el momento en que estás entrando a la onda Z, pero todavía no entraste. Entonces se confunde el mundo real con el mundo onírico. Hay mucho de onírico, hay mucho de sueño, de soñar. Entonces, no sé hasta dónde son experiencias astrales o realmente, o sea, todos vamos al astral cuando dormimos y ahí pasa de todos. Ustedes vieron que los sueños son bastante caóticos. Ahora, si tú lo sientes en el cuerpo físico concreto, digamos, entonces ya es tiempo de tomar la iniciativa y decir, estoy con mi alma, estoy con mi ángel, pido a cualquier ser que se vaya si es que estás realmente despierta, porque si es onírico, lo mejor es apagar el celular y dormir, por supuesto, convocar al ángel y dormir tranquilamente. claro, no lo hago más, pero yo me ponía un mantra para dormir y después me pasaba eso. Ahora no, ni loca, no lo hago más. Em, Eso de dormirme con algún mantra o con alguna música, ¿viste? Me ponía cuencos tibetanos, sí, para dormir, para relajarme. No debiera causarte un problema eso. Son experiencias que nos van pasando para que nosotros tomemos decisiones. O sea, me entrego a eso o me muero de miedo o entonces no escucho nunca más mantras a la noche. A ver, nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder, pero no el poder por el poder mismo. Tenemos el poder sobre nuestra energía si aceptamos que eso está pasando y lo transformamos. O sea, ni negarlo, ni morirse de miedo. Bueno, el susto a veces aparece, no lo podemos evitar, pero después que apareció respiramos, o sea, siempre las recetas son las mismas, respiramos profundamente, te sentás en la cama y ya ahí baja totalmente el nivel en el que pueden interferir yo no sé si son seres, la verdad no lo sé, pero estas experiencias oníricos astrales se van porque tú decidiste que se vayan. O sea, estamos además en una etapa donde hay mucha influencia, ya te doy Lourdes, mucha invasión, diría yo, energética, ¿no? O sea, eh, entonces es lógico que los que somos más sensibles a veces sintamos que algo está que no sabemos por qué, un malestar, un mal humor, una tristeza, esta experiencia que estás contando. Entonces, volver a la respiración, al contacto, sobre todo el contacto de los pies con la tierra, te sientas en la cama y pones los pies afuera, entonces los pies sobre la tierra y ahí, desde ahí, la línea de luz que une el cuerpo físico, une el emocional con el mental, con el alma. Por ahí vas a tardar un ratito más en dormirte, pero vas a dormir mucho más plácidamente. Seguro, seguro. Gracias, Nila. Nada. Lourdes, Perdón. ¿No será también que estamos, como dije, tenemos casi 2 años trabajando en esto y efectivamente todos, yo creo que todos hemos estado buscando caminos que si el Reiki, que si la meditación, que si la yoga, que si X cosas, pero estamos aprendiendo a ser más conscientes de nuestras vivencias, porque digo yo, no una vez creo que se lo platiqué a María Teresa, pero
A mí, por ejemplo, de repente me llegan olores aquí en donde tengo todas mis cosas de yoga y todo aquí es a donde leo reviso todos los apuntes que hacemos. Olores agradables, nunca me ha llegado un olor feo, pero que no vienen de nada. Yo esta pensión de será el líquido que estoy usando para los pisos que me está causando estos olores, pero son diferentes. A lo mejor empieza a haber una sensibilidad de nosotros mismos de visiones. Yo no tengo, ni mucho menos. Yo no tengo sueños como los que acaba de describir Debbie, pero esos olores que digo, ¿de dónde vienen? Y te vuelvo a decir, no me desagradan porque son agradables, ni siquiera es el perfume que yo uso, nada, es algo, y sin nada, ¿eh? Estoy leyendo, estoy caminando y de repente me llegan. ¿Será que estamos empezando a tener otras sensibilidades que no habíamos desarrollado o que no estamos conscientes de que las estamos desarrollando? Sí, sí, sin duda estamos más perceptivos, estamos más perceptivas a lo que sucede, suceden tantas cosas, o sea, cuando vamos tomando conciencia de la maravilla que es estos cuerpos encarnados, eh, vamos eligiendo la forma de transitarlo sin asustarnos porque aparezcan influencias que no son exactamente las que hemos elegido. Eso de los olores es netamente un contacto con el astral, con el etérico astral, con el etérico y con el astral. Y digamos, dejarlo pasar como una experiencia más, como una experiencia más, no buscarlo. Hay gente que siente perfume de rosas, entonces dice que está en contacto con los maestros, hay otros que ven a la Virgen María y son todas visiones del astral. O sea, pueden ser más bellas o más espirituales, pero igual están desde el astral. Entonces, mi Yo no lo cultivar, aso- yo no lo he asociado con nada, ni me asusto, ni mucho menos, te digo, son fragancias agradables, a veces de hierbas, a veces de flores, así, pero cosas bonitas. Entonces digo, bueno, pues son experiencias para mí y las dejo pasar. justamente, disfruta el olor y sigue adelante, porque justamente el desafío es no apegarse. Son experiencias, así como o sea, nosotros ahora el mundo físico nos parece algo lógico, ¿no es cierto? Las distancias, el espacio, el tocar, el oler, la constitución de nuestro cuerpo material, pero esto no siempre fue así. Entonces, ahora, en algún momento, en alguna de las razas, los cuerpos eran en estado gaseoso. Entonces, hemos evolucionado tanto que al tratar de entender y comprender ese proceso evolutivo, y bueno, hay que estar muy abierto a las experiencias, eligiendo cuáles queremos cultivar, pero sin asustarnos y sin, em, ¿cómo podría decir?, despreciar las experiencias. Lo que sí, lo que está planteando acá es no cultivar esta supuesta eh, conexión, porque sobre todo cuando estamos en contacto, cuando la están ofreciendo a otros seres, bueno, en algún momento, o sea, en todos los casos demora la evolución de la humanidad porque cultiva la relación con el astral. Pero en algunos casos, en muchos de ellos, puede ser absolutamente negativa porque está jugando con las emociones de quienes los consultan de buena fe, de quienes los leen de buena fe, y hacen que esas personas se apeguen a esa ilusión o espejismo. Espejismo, si es algo emocional, ¿no? O sea, vibro en que le habló Saint Germain y entonces escucho la voz, espejismo. Y ilusión si es mental, ¿no? Si es mental, o sea, si pienso que, bueno, no sé, esa señora tiene contacto con Jesucristo, entonces mi mente se va a poner al servicio de esa señora. Donde estamos cultiva, esa gente a veces sin mala intención, pero están equivocados. Entonces, bueno, sobre todo si hay dinero de por medio, ¿no? O sea, es
Es nocivo por un lado, pero sobre todo demora. Es como tirar la pelota fuera del campo, digamos, ¿no? O sea, no está dentro del partido que necesitamos jugar en esta etapa. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a la meditación? Vamos a pasar a la meditación y al llegar a la gran invocación voy a pronunciar la primera estrofa. Si no la saben, la escuchan. La primera estrofa, o sea, la primera gran invocación, creo que ya saben, si se acuerdan, que hubo tres grandes invocaciones, tres etapas. La última es la que habitualmente pronunciamos, pero hoy, y probablemente la incorporemos, después se las mando, vamos a leer o a recitar, si la saben de memoria, la primera gran invocación, que me parece que es muy necesaria para esta etapa, y la que hacemos habitualmente. Entonces, como siempre, acomodamos la postura, nos conectamos con la respiración, vamos a poner la intención de que sea consciente, como si fuera la primera vez que la hacemos. El alineamiento, por supuesto, consciente y profundo, pero también la meditación en sí misma. Estar atentas y atentos aquí y ahora, a cada palabra, a cada momento del encuentro. Acomodamos la posición, nos conectamos con la respiración. Inhalamos vida y exhalamos tensiones para que el universo las transforme en algo útil. Inhalamos vida y nuestro mundo emocional se aquieta como el agua mansa. Inhalamos vida y dejamos ir cualquier pensamiento. La mente queda llena de atención. Hacemos consciente nuestra pertenencia grupal. Para ello, nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz. Visualizamos los tres vehículos del yo inferior alineados y en armonía con el alma que los compenetra. Es decir, alineados con el ego o yo superior y también como canal para la expresión de ese yo superior en el plano físico. Nos enfocamos en el centro Ajna, a la altura del entrecejo, en el plano etérico, y desde allí pronunciamos el Om armónica y audiblemente para cada uno de nuestros vehículos inferiores. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un Om.
Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un OM. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un OM. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un OM final y alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un OM. Como decíamos antes, toda la tarea la realizamos desde este alineamiento y desde esta conexión con nuestra alma. Ahora realizamos la fusión grupal. Para ello, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo, formando un gran círculo de luz. En este anillo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este anillo de luz es la imagen de la fusión grupal, una sola mente grupal, un solo cuerpo emocional grupal, un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz, recordando que la mente grupal es el factor de integración. Manteniendo este como sí del alineamiento y la fusión con nuestra alma, pronunciamos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios y así permanezco. Para realizar la visualización del maestro en el corazón, nos conectamos con el centro cardíaco, en el plano etérico. Y lo visualizamos como un loto dorado de 12 pétalos cerrado.
Emitimos silenciosamente el OM mientras imaginamos al loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a ese sonido interno, hasta percibir que el centro interno es un refulgente remolino de luz azul eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención, sin sentimentalismo, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centelleando con todos los colores. Y vivificamos la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Pasamos a la etapa meditativa. Para ello, elevamos nuestra conciencia a la cabeza, al centro etérico ajna entre las cejas, y meditamos sobre el pensamiento semilla que nos hemos fijado para este bimestre. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Veamos si nos llegan ideas tratando de comprender o imágenes, tal vez. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Vamos a meditar durante 3 minutos.
Vamos completando la tarea meditativa y pasamos a distribuir las energías recibidas. Para ello vamos a pronunciar la gran invocación, la primera gran invocación y la tercera gran invocación, con el Maestro en el corazón y contemplando cómo las energías de luz y poder se derraman en la humanidad y despiertan la conciencia superior. Incluimos el mantra de contacto y, por supuesto, pronunciamos la palabra sagrada 3 veces. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos e irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre. Gracias, grupo.
Sí, Lourdes, ¿querías decir algo? Porque no estoy encontrando cómo dejar de Sí. lavar. Cambiaron No te acá. preocupes, no te preocupes, nada más quiero decirte que yo ya conocía